Hola, hola, regresamos con los problemas de CONAMAT, ¿no? En este caso tenemos el problema número 10 de la CONAMAT número 20 para quinto grado de secundaria, ¿no? Que nos presenta justamente la solución de nuestro grupo infinito, ¿no? Veamos qué nos dice el problema, ¿no? El gráfico calcula el área de la región CFHG. Como lo observamos, justamente la región sombreada, ¿no? Ya no tenemos que observar mucho, simplemente está a la vista, ¿no? En función de R, ¿no? Que justamente es el radio de nuestra circunferencia, donde me especifican que de los puntos D, E y B son puntos de tangencia, ¿no? Entonces, para ello tenemos que recordar cuatro nociones básicas, ¿no? Rapiditas nada más. Por ejemplo, punto de tangencia, ¿no? Una circunferencia con una recta tangente, justamente si se traza el radio hacia ese punto de tangencia, forma un ángulo de, como ustedes ya lo deben saber, forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Del radio que se genera justamente hacia el punto de tangencia, ¿no? Entonces, 90 grados. Lo siguiente es que si tenemos dos puntos de tangencia en una circunferencia, nosotros sabemos que los segmentos que se generan desde el punto de tangencia hacia la intersección, ¿no? El vértice que se forma aquí, vamos a llamar A, B y C, no, estos tres puntitos, nuestros puntos de tangencia son B y C, y nuestro vértice o nuestra punta, si es que nosotros lo queremos llamar así, es A, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que justamente el segmento AB, que lo vamos a poner X si queremos, ¿no? Es justamente, o mide lo mismo que el segmento AC, ¿no? Entonces, por aquí también X, ¿no? Es decir, que AB es igual a BC, ¿no? Luego observamos y tenemos que recordar también el área de un triángulo, ¿no? Que es súper sencillo, que estoy seguro que ya lo sabemos, ¿no? Que más que todo es base por altura sobre 2. En este caso ya hemos trazado la altura, que es nada más y nada menos que la relativa que forma 90 grados con respecto a la base que nosotros elijamos. Entonces por aquí nosotros tenemos que elegir esa nuestra base, ¿no? Entonces el área de un triángulo, ¿no? De una figura geométrica, en este caso es un triángulo, es base por altura sobre 2. Entonces base por altura sobre 2. Y absolutamente nada más, ¿no? Y tal vez lo que debemos recordar o lo más crucial para este problemita es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro triángulo como observamos aquí, y justamente se parece mucho a la figura, nuestros tres puntos de tangencia, vamos a llamar A, B y C, y por aquí D a nuestro vértice, nuestro triángulo que se forma por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos habla con respecto a al área que tenemos de justamente este triángulo DPQ, ¿no? De nuestro triángulo DPQ. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Nos dice que el área de nuestro triángulo DPQ es igual al, y ojo, por aquí va a haber un cierto radio, ¿no? Eso definitivamente, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir justamente que el semiperímetro de nuestro triángulo menos el lado, que justamente donde está recayendo esta nuestra circunferencia, vamos a llamar, bueno, como está al frente de D, bueno, le voy a llamar a nuestro ángulo, perdón, a nuestro lado, a toda esta distancia, le voy a llamar A, ¿ya? Entonces, es el semiperímetro menos la distancia donde está recayendo justamente nuestra circunferencia, donde está tocando, y multiplicado por el radio de ese excentro, de este triangulito, ¿no? Y ese es mi área, ¿no? Entonces, pasado ello, recordando justamente estas propiedades, nosotros podemos pasar a resolver nuestro problemita, ¿no? Entonces, por aquí vamos a observar y vamos a resolver nuestro problemita, ¿no? Entonces, por aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Nuestro triangulito. Entonces vamos a identificar cada una de ellas de tal manera que me sirva, ¿no? Entonces veamos por aquí, primero, ¿no? Veamos por aquí primero, a ver. Entonces aquí tenemos nuestra recta tangente. Ojo, nos están diciendo que D, E y B, ¿no? Son puntos de tangencia. Entonces E es un punto de tangencia. Entonces esta recta es mi recta tangente para mi circunferencia, ¿no? Entonces, si yo tengo
que justamente desde el centro hacia ese punto de tangencia es mi radio, recordamos el número 1, que nos dice? Nos dice que justamente esto de aquí, el ángulo que se forma entre ellos dos es un ángulo de 90 grados, ¿no? A ver, si observo generalizando un poco, ¿no? Entonces, si observo este triángulo, ¿no? Si observo este triángulo, ya está, pues, ¿no? ¿Por qué ya está? Porque justamente esa es mi altura, ¿no? La altura relativa que yo necesito, ojo, que es HE, ¿no? Esa es mi altura, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el recordar número 1 me dice que recae y forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces vamos a seguir por aquí. Ya tengo entonces eso. ¿Qué más? Si pasa por el centro y va de un punto opuesto a otro y pasa por el centro, eso me dice que es diámetro, ¿no? Entonces por aquí nosotros tenemos que esto de aquí es R y R, ¿no? Entonces la altura de mi triángulo del área que voy a hallar es 2 veces el radio. Entonces por aquí tenemos que la altura del primer triángulo, ¿no? Es 2 veces R. Bueno, esa he anotado, ¿no? Ahora, mi base ya está. Por el segundo recordar, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Que aquí está, ¿no? A ver, veamos por aquí con estas rectas. Entonces, nosotros tenemos punto de tangencia, una punta. Punto de tangencia, otra punta. Punto de tangencia, una punta. Punto de tangencia, otra punta. Entonces, nosotros que podemos decir lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es igual a esto, ¿cierto? Por el segundo recordar, ¿no? Y además, esto de aquí, este segmento, es igual a este segmento, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos ir apuntando cada propiedad, ¿no? A ver, sigamos para poder utilizar esta propiedad, ¿no? Veamos por aquí, voy a tratar de que se visualice bien, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo con su. Aquí formo, de nuevo, desde el centro hacia mi punto de tangencia, que dijimos, un ángulo de 90 grados. Luego se genera hacia el vértice, ¿no? Y por lo que nosotros recordemos, es justamente una bisectriz, ¿no? Es una bisectriz. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que esto de aquí es 30 grados hexagesimales y esto de aquí también es 30 grados hexagesimales, ¿no? Si nosotros estamos diciendo que esto es 90 grados y va desde un punto justamente, ¿no? Va desde el punto del origen, del centro de la circunferencia hacia la tangencia, eso de ahí es un radio, ¿no? 30 grados, esto de aquí es 60 grados hexagesimales, ¿no? Triángulo notable de 30 y 60, ya está. La hipotenusa, es decir, la que está al frente de 90 grados, no es más que 2R, ¿no? Y el otro cateto que está al frente de justamente 60 es R raíz de 3, ¿no? Por aquí y por ahí, ¿no? Entonces nosotros tenemos R raíz de 3 para todo este lado, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir para este lado también, ¿no? Todo esto también va a ser raíz de 3, ojo, hasta B, ¿no? Hasta el punto de tangencia, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Hasta B también tenemos que es raíz de 3, ¿no? R raíz de 3, ¿no? Entonces, si nosotros queremos solo esto de aquí, ¿no? Es decir, CF, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle R raíz de 3 menos, pues, serruchito lo hemos llamado, ¿no? Ya serruchito, entonces, ¿no? Luego, lo mismo va a ocurrir, ¿no? Solo que en este caso es puntito verde, ¿no? Entonces tenemos R raíz de 3, se parece, me disculpen, vamos a hacer un serruchito. Entonces tenemos R raíz de 3 menos, para CG, ¿no? Menos, que le llamamos puntito, ¿no? O sea, para no estar colocando otra variable, estoy colocando más que todo la simbología, ¿no? Serruchito, ya entendemos que esa es la distancia, ¿no? Entonces, a ver, lo primero, ¿no? Ahora sí, vamos a ir generando ya las áreas, ¿no? Vamos a llamar a esta área S1, ¿ya? Al área de mi triángulo, porque es un triángulo, FHG, voy a llamar S1, ¿no? S1 no es más que la altura relativa a mi base. Mi altura es 2 veces R por la base, que es serruchito más
puntito, sobre 2, ¿no? Sobre 2. Entonces aquí sobre 2. Y ya está. Bueno, mitad, mitad, ¿no? Mitad, mitad. Y ese 1, ¿no? Ese 1 resulta simplemente R, serruchito, más puntito, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, segundo, mi otro triángulo, ¿no? El que está bajito, ¿no? El que es CFG. Entonces, el área de CFG le voy a llamar S2. Y para S2 justamente utilizo ello, ¿no? A ver, el semiperímetro. El semiperímetro es, vamos a por aquí calcularlo rapidito, ¿ya? Porque eso sale a la vista. Va a ser R raíz de 3 menos serruchito. Luego este lado que es FG, que es serruchito más puntito. Y luego el lado CG, que es R raíz de 3 menos puntito. Sumo todo ello y me da el perímetro, ¿no? Sumo todo ello y me da el perímetro, es decir, M con M se va, puntito con puntito se va. Entonces el perímetro no es más que, ojo, el perímetro, ojo, el perímetro no es más que 2 veces R raíz de 3. Ese es mi perímetro, ¿no? Pero yo no quiero el perímetro. Según este dato me dicen que es el semiperímetro. Entonces el semiperímetro no es más que mitad, mitad, R raíz de 3. ¿No? Entonces aquí tenemos R raíz de 3 menos el lado donde recae justamente esta circunferencia y el lado donde recae es serruchito más puntito, ¿no? Serruchito más puntito. Todo por el radio de la circunferencia que está justamente exterior ahí. Entonces es R, ¿no? Entonces S2 no es más que R al cuadrado raíz de 3 menos serruchito más puntito por R. Ahí me están pidiendo las zonas, ¿no? Toda la zona sombreada. ¿Qué quiere decir ello? Entonces piden, ¿no? S1 más S2. Si nos damos cuenta, S1 más S2 es sencillamente la suma, ¿no? Aquí tengo R por la suma de serruchito más puntito con negativo, y aquí tengo R, la suma de serruchito más puntito. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos dos? Está claro, ¿no? Chao, chao. A la hora de sumar, claro está, ¿no? Entonces, me va a quedar sencillamente o simplemente R al cuadrado raíz de 3. No, bueno, no me dan unidades, entonces unidades cuadradas. Y esa sería la respuesta. Entonces, la clave que debíamos marcar es la clave besito, ¿no? Entonces, simplemente estamos recordando aquí algunas cositas y estamos generando ya de una vez la solución del problema, ¿no? Espero que les haya gustado y ya saben que si quieren ser olímpicos, si quieren prepararse por los mejores, ¿no? Entonces deberían justamente asesorarse por uno de nuestros profesores del grupo infinito, ¿no? Creando olímpicos siempre, ¿no? Muchas gracias y espero me hayan entendido a la perfección, ¿no? Cualquier duda espero estén dejando sus comentarios y compartiendo siempre el video, ¿no? Muchas gracias muchachos, muchas gracias totales.